Donald Trump apostó al temor y a la firmeza tras el atentado y descubrimiento de más bombitas. Hillary Clinton prefirió insistir en su experiencia para enfrentar el terrorismo. Están tomando actitudes, están tomando posiciones y la gente está pendiente de a ver qué hacen, porque no van a esperarse a los debates. Ya desde este momento están tomando posiciones. Hillary Clinton y Donald Trump escalaron ayer sus críticas mutuas al centrarlas en los estallidos. Y es que a poca distancia de la elección y menos de una semana para el primer debate propuesto, ambos tendrán que dar prioridad al plan antiterrorista. ¿Cómo le garantizan al ciudadano norteamericano? No hay manera, y por eso el discurso más aguerrido y el más apasionado y bravo es el que gana. O sea, realmente todo este tipo de atentados, sean grandes, sean chicos, sean o no de ISIS y del Estado Islámico, eso ya es lo de menos. Esos son argumentos que le favorecen a Trump. Uh-huh. Claro, porque ocurren en La gente que vota por Trump vive en las rancherías, vive en los pueblitos pequeños, es esos que vienen de 20 generaciones, que estudian en las universidades, que son rubios. Pero los que viven en Nueva York son los que estaban del lado de Hillary. Con esto cambian. Este es el motivo que si el Trump les garantiza que va a eliminar a toda la gente que sea sospechosa, no les importa. Ellos quieren seguridad. No importa si son buenos o malos. Todos los sospechosos afuera. Bueno, y si además el sospechoso tiene un nombre totalmente árabe, vámonos. Aun cuando sea un asunto de la comunidad gay o homofóbico, lo que sea, ya ahí ya tienes un elemento que es como el denominador común en otros atentados. Pues estamos viviendo momentos muy interesantes y obviamente ya nos olvidamos de la elección en el Estado de México y su importancia futura a corto plazo. Bueno, es que tampoco es como muy interesante. La verdad. Yo creo que vamos a regresar a ella. Es importante, pero no se ha puesto interesante. No ha habido candidatos interesantes, destacados, sino vienen los elegidos. Y luego a nuestro presidente lo honran con un superpremio en ONU. ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿No nos ven, no nos entienden, no ven la realidad de lo que está ocurriendo? ¿O qué está viendo cierto sector de la comunidad internacional a altos niveles que nosotros, 117 millones de mexicanos, estamos equivocados? Es como el chiste donde el loquito va un conductor en el periférico a toda velocidad y escucha en el radio. Hay un loco manejando en sentido contrario. Y él dice, no, hay como 1000. O sea, él va exactamente, es el único que va en el sentido contrario y todo el mundo viene para acá, así estamos nosotros. ¿Quién en México le daría un reconocimiento? Y dejemos a un lado las pasiones y que si dijo y que si no. O sea, en términos generales, el balance es absolutamente negativo. Y le están dando un reconocimiento de estadista por las reformas económicas. No es por las reformas, es las reformas migratorias. Está haciendo como el puente, pero no entendemos que México ya no puede ser un puente. Se están quedando aquí los migrantes y nos están haciendo mucho daño. Se convierten en criminales, se convierten en la... Hijo, es muy triste, pero se convierten en lo peor que llega a esas comunidades. Ya estás como Donald Trump. Es un poco la verdad. Y el gobierno lo que hace es quitar el tren. Quitarle el tren a los particulares porque están transportando gente cuando él debería de tener una frontera segura. Y las fronteras de México, la frontera del sur sobre todo, parece filtro de papel. No hay filtro. Es de mentirijillas. Ahí entra todo el mundo a la hora que quiere, por donde quiere. Sí, no, ahí no hay filtro de ningún tipo. Es una puerta abierta de lado a lado para donde aduanas
no existen, migración no existe, es un territorio de nadie. ¿Y qué hace esa gente que se va quedando en el camino? Yo sé que mucha viene a trabajar, pero ¿qué haces en la desesperación de ser un inmigrante, de ser un partisano? Sobre todo porque nadie los conoce. Entonces, si cometen un delito, pues nadie puede dar un dato porque nadie sabe quién es, de dónde viene, si tiene familia. Pues no, son gentes que no existen en nuestro país legalmente. Sí, pero es gente muy desesperada por llegar a Estados Unidos y va a hacer lo que sea para llegar a Estados Unidos. Y si no llega, y si se queda en Tijuana, si que se queda en Tamaulipas, si se queda en Reynosa, si se queda en todos esos puntos importantes de la frontera, ¿qué hace? Que yo sepa, no han sido capturados inmigrantes hondureños o salvadoreños que hayan cometido delitos por no poder entrar a Estados Unidos. Pero en cierto modo, es sí, una hipótesis. digamos que los roban en el camino, pues, tienen que pasar 3, 4, 5 meses, 6 meses aquí, en lo que vuelven a tener dinero para poder comprar al pollero, para comprar el coyote, para buscar la manera en cómo cruzar. O sea, yo tampoco creo que se tengan que quedar aquí definitivamente, pero sí hay un momento en que durante un periodo de tiempo, quizá unos 6 meses, tienen que estar quedándose aquí para trabajar o se regresan, que es lo menos. Y no, eso a menos de que lo regresen los gringos, pero no, ellos están hasta que logran entrar allá. Y hay quien está 5 años sin lograr entrar y termina viviendo en Tijuana. En toda la frontera, Claro. en toda la frontera hay personas que ni tienen un trabajo fijo, viven de lo que cae o de lo que pescan, pero toda la frontera está llena de ese tipo de personas. Ciudad Juárez, hay puro extranjero, no hablan español. Ahora, los norteamericanos tienen locales, campamentos, pero nosotros no tenemos esa previsión que debería existir una que otra casa de apoyo y eso porque son religiosas o las famosas patronas aquellas que recibieron premios internacionales porque compartían de la comida de su propia familia para aliviar en algo. Hay a los que se quedan lisiados y se quedan viviendo aquí, porque además ya no pueden regresar a su país. Pero además ese grupo de personas que por alguna razón han quedado lastimados, se han convertido en una carga para el país, porque están exigiendo al gobierno de México que se les atienda, que se les dé lo necesario. Entonces, y no son 2 ni 3, son grupos de personas que por andar en la bestia han tenido accidentes severos y se están convirtiendo en un lastre para México. A partir de este lunes, estudiantes de 122 municipios de Chiapas regresan a clases. Las escuelas funcionan de manera normal en todas las regiones de Chiapas, dice la Secretaría de Educación del Estado, y ya da los datos correspondientes. El diálogo con la coordinadora será en los estados de origen cuando se abra el 100% de las escuelas, dice Aurelio Núñez, el ganador de esta batalla, el héroe, y sus bonos suben para ser delfín. Pues tiene una probabilidad mínima por ahí. Pero con este triunfo no remarca ese Vamos valor. a ver cómo sigue este triunfo. Todavía falta. Si perdura, ¿eh? Sí, claro, todavía estamos. Sí, el primer día no se puede decir nada. Acuérdate que los de la coordinadora entran a clases un mes y cuando ya se sienten agotados, cansados de la rutina, entonces regresan a sus movimientos. Sobre todo si los mandan a negociar en este momento con Gabino Cue, a Gabino Cue lo que le urge
ahorita en relación a la gente es entregarle el paquete al nuevo gobernador y que se haga bolas. Y el nuevo gobernador, quién sabe si tenga la capacidad no de negociar, porque con la gente en Oaxaca ya no se debe negociar, se les debe poner un alto y se acabó, señores. Ya no tienen los mismos líderes y están mosqueados los que subsisten. Pues yo no lo vería tan definitivo, Héctor. La verdad es que haber liberado a Rubén Núñez, que por casi 20 años utilizó los recursos del Estado, de los niños de Oaxaca, para su beneficio y el de sus allegados, no lo debieron de haber hecho. Este hombre debe de estar en la cárcel. Date de Santos, que ya se dio por vencido. Sí, claro. O sea, yo creo que aquí una cosa es la política y otra es lo que el deber ser o lo que debería haber sido. Claro. No, lo que debería haber sido era los líderes, si tenían cargos, a la cárcel, mantener el orden, aplicar la ley, etcétera. Pero aquí esto fue una solución política. Y yo sí creo que se crece la figura de Nuño porque aguantó. O sea, porque yo era de los que pensaba que le iban a entregar su cabeza y aguantó. Y aguantó, y no solamente eso, sino no se echó para atrás la reforma, que esa era la gran premisa que él defendía. Entonces yo sí creo que es muy extraño. A mí sí me gustaría saber si, a ver, por ahí se filtra después, qué fue realmente lo que se negoció. Porque ahora los dos están muy tranquilitos, sobre todo la gente. La gente de Oaxaca regresó hace 2-3 semanas. También vamos a empezar clases y vamos entonces a renegociar o a empezar las negociaciones con Gobernación. Porque ahora sí tendrían que funcionar cuando no funcionaron antes. Insisto, hubo un momento de clímax de esa situación donde la gente tenía de rodillas al gobierno. Pero no negoció Nuño, negoció ¿cómo se llama? Miranda. Miranda es aquí el ejecutor y el ganón, ¿eh? Y claro que sale fortalecido. No lo pudo solucionar en Gobernación. El secretario de Gobernación ya tuvo mesa. Y nomás no pudo. ¿Quién más quedaría de la caballada de por sí flaca como Delfín? ¿Quién más? Este es el único que le han salido más o menos las cosas. Leonardo, las patronas son un grupo de 14 mujeres lideradas por Norma Romero. Se les conoce con este nombre por estar ubicadas en la congregación La Patrona, que es en el municipio de Amatlán de los Reyes, en Veracruz. Ellas ayudan con alimentos y agua a los migrantes que viajan en el tren que viene del sur y que va rumbo a la capital de México. Jesús González Valdés, de 69 años, en Gustavo Amadero. Alejandro, Mario, ahora que los maestros iniciaron clases en Chiapas, ¿les enseñarán a los niños español, matemáticas e historia? ¿O darán instrucción en el cierre de calles y bloqueos en la ciudad? Tienen que cumplir un programa. Lo van a cumplir pues con tropezones y con ineptitud. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Todo va a ser con prisas y no se va a incluir el contenido necesario. Claro, y al final queda este sentimiento de desolación por los niños. O sea, porque al final todo esto es un asunto político. Son fuerzas políticas que están tratando de reacomodarse dentro de esta nueva realidad, entre que llega un partido que no llega, que si los sindicatos, que si cayó la maestra, o sea, todo eso es político. Pero aquí finalmente lo que estamos perdiendo es tiempo y generaciones de chavos, de niños, que les estás cancelando prácticamente parte de su futuro, de un futuro real, y no estamos hablando de es que van a llegar a ser astronautas, no, de su futuro inmediato, de la posibilidad de ser mejores estudiantes con mayores posibilidades. Eso es lo que estás cancelando con este tipo de movimientos y este tipo de respuesta del gobierno que dejó pasar 4 meses y medio. Desgraciadamente no se queda ahí, Alejandro. Ese obstáculo en la educación de los niños de primaria y de secundaria, que son los que aglutina la coordinadora, está deteniendo el avance del Estado. Claro. Totalmente. No es que los niños no vayan a lograr sus objetivos, es que el Estado no avanza. Desgraciadamente la coordinadora, si hubiera un jurado
para establecer la responsabilidad para los de la coordinadora, tendrían que castigarlos como criminales, porque han detenido el avance de todo un estado, de uno de los estados que tiene un rezago educativo, un rezago económico, un rezago social de siglos. Y concentrando ese poder, esa capacidad de emprender y de hacer cosas en manos de una minoría que no perdió un solo día de clases porque lleva a sus hijos a escuelas particulares. Ana Gómez Ríos, de 17 años, en Cuautitlán Izcalli. Hace 3 días fui a Veracruz y apoyé a las patronas a repartir alimentos y agua a los migrantes que van en el tren La Bestia. En una bolsa de plástico les ponen 3 aguas: frijol, arroz, pan y en algunas ocasiones una rebanada de pastel. Se puede llevar ropa en buen estado y ellas se encargan de repartirla a los migrantes. Mi hermana de 29 años pertenece a la Asociación de las Patronas. Fui con ella. Me gustó mucho, es una experiencia inolvidable. ¿De dónde llama? Sí, resultaron como los Reyes Magos para gente desesperada que tal vez con sed, con hambre y con deseo de reposar a lo largo de su Vía Crucis, debe sentir bonito, ¿no? Apoyarlos. Yo creo que sí, tanto el que recibe el beneficio como el que lo da, los dos ganan. ¿Y por qué no recibieron apoyo del gobierno, ¿Cómo? Los mencionaron y un premio y se acabó. Sí, eso yo eso lo entiendo. ¿Por qué no se organizó una tarea en donde participaran como los soldados en el plan de N3? Porque no. ¿Pero quién es Están protegiendo una labor ilegal. Claro, exacto. No. ¿Quién ¿Cómo no? se llama el padre que los apoya? Solalinde. Ese es sensacional la labor que hace. Pero no pueden apoyar algo que no es legal. Sí, no puede ser una política de Estado. Esta es una labor humanitaria de organizaciones no gubernamentales. Exacto. Entonces cambia la dinámica jurídica. Evidentemente el gobierno no puede promover, sí, súbanse a la bestia, yo los cuido hasta que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Estaría un poco... Pero no a ese grado, sino darles lo suficiente para no morirse de hambre, o ser explotados, una vigilancia que los cuide. Eso sí, porque hay bandas que los asaltan. Y eso sí es obligación del Estado, capturar esas bandas. Pero el Estado no puede invertir recursos en algo que es ilegal. Estaría él reconociendo que sus sistemas aduanales fallan, sus Son sistemas ladrones. migratorios. Nada más, aquí mataron a fulano de tal, a este lo agarraron. Sí, eso sí. La seguridad es otra cosa. Si tan solo migración, que tenía que estar a cargo de, gobierno, estarlo vigilando. Se supo que hubo agentes que los entregaban a grupos de delincuentes, a muchos de los centroamericanos que cruzaban la frontera hacia México. ¿Qué tipo de cuidado van a tener? Hay muchas organizaciones que funcionan, pero pues por la misericordia de gente que se une y que les da ciertos recursos. Pero lo que sí es sorprendente es que hacen la labor, dicen, hacen el bien sin mirar a quién, porque entre ellos viene muchísimo delincuente. Me tocó saber la experiencia y cercana de una casa de migrantes que se abrió ahí precisamente en Celaya. Y llegó una pareja y pues traían a un niño y que ellos pues querían llegar a Estados Unidos, pero no les importaba pasar el tiempo que fuera aquí, lo que sea, pero por no regresar. Les revisan sus mochilas cuando ellos salen a realizar ciertas labores para ayuda a la misma casa de migrantes. Pues se dan cuenta que vienen cargados de varias armas. Y cuando una de las chicas se quita la playera, pues viene toda tatuada y es que venían escapando de la Mara. Entonces esos grupos que los persiguen a veces hasta la frontera, de los que se ha sabido que aquí en México y aquí en el Distrito Federal han llegado varios al rumbo de Lechería. Bueno, yo porque recordé San Fernando. Una de las peores masacres de que hayamos sido testigos en este país ocurrió contra ellos. Y pues como al fin y al cabo eran migrantes,
no se les dio la atención debida. Sí, no.